Y el 16 vemos cómo es que luego se refirió a la promesa de Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo. Imagínense, ellos no querían ni siquiera hablarle a otras personas que no fueran judíos o judíos convertidos. No querían hablarle a otras personas cuando el Señor estaba manifestando a través de su poder, del derramamiento del Espíritu Santo de Dios, cuál era su voluntad. Aún así, se resistían. La voluntad de Dios y el amor de Dios está por encima de las tradiciones y costumbres. Y esto es importante tenerlo presente, porque aunque es otra época, ahora la palabra de Dios es la misma. Y la naturaleza del ser humano es la misma. Y puede haber diferencias de opinión, incluso divisiones en una congregación, cuando por costumbre se hacen las cosas de determinada manera, pero a mí ya no me parece si las cambian. A lo mejor algo muy simple, por ponerlo así, pues no me pareció muy bien. Yo este domingo no me sentí muy bien porque siempre dejan las alabanzas de adoración o las alabanzas lentas al final y ahora pusieron una al principio. ¿Por qué? ¿Por qué es que oraron por las personas primero cuando siempre oran después de la alabanza? ¿Por qué es que ahora los sugieres vienen por este lado y no por aquel? Yo estoy acostumbrado que sea de esta otra manera. A mí me gusta mejor así, porque la regla creo que debiera ser de esta manera o de esta otra. Eso es con lo que estaban batallando estos grupos, por las costumbres. Eran capaces de criticar a alguien a lo mejor que llegara a su congregación y no se vestía como ellos. ¿Por qué? Porque aquí se acostumbra que la gente venga vestida de determinada manera. Aquí se acostumbra que el equipo de alabanza venga de determinada manera. Y claro, tenemos que pensar en que al Señor se le debe reverencia y tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Pero que no estén nuestras costumbres y nuestras reglas, nuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios y del amor a nuestros semejantes. La voluntad de Dios y el amor está por encima de las tradiciones y las costumbres. Y estas, pudiera decirse entre comillas, pequeñas pero grandes cosas pueden traer diferencias en una iglesia y que esa iglesia pudiera estar dividida en opiniones, cuando el Señor lo que quiere es que haya unidad entre nosotros. La vida de los gentiles cambiaron. Y esa era toda la evidencia que Pedro y los colaboradores que trabajaban junto con él necesitaban para poder testificar y demostrar que el Señor estaba haciendo una obra y que era la voluntad de Dios que quien no conociera del Señor ahora lo conociera, y que ellos tenían esa misión y que estaban teniendo oposición para eso. ¿Y cuál era la oposición? El legalismo. El legalismo estaba estorbando la obra de Dios. Si nosotros vemos algo en alguien, tal vez algo que a nuestra manera de ver, fundamentándonos en la palabra de Dios, debiera ser diferente, de la forma de hablar de alguien, de la forma de tratar de alguien, de la forma de vestir de alguien, si fuera indecorosa, nosotros estamos ahí para interceder por esa persona, para ir en amor, en el momento oportuno, en el lugar oportuno, de la forma adecuada que es en amor y fundamentado en la palabra de Dios, para ir amorosamente y traer una observación, para edificar su vida y no para lastimar. Cuando no es así, entonces es cuando podemos nosotros lastimar a una persona, y más cuando es un nuevo creyente, más cuando es un visitante que está buscando de Dios con hambre, con necesidad, y se encuentra
con una resistencia, con críticas, con juicios, con palabras que hieren, que ofenden. El legalismo estaba estorbando la obra de Dios. Y también hoy es importante, las vidas transformadas son señales poderosas contra las tradiciones. Es decir, ¿qué importa en una persona? ¿Cómo se peina? Si se peina de rayita, de lado o cómo. O la transformación que Dios está haciendo en su corazón. ¿Qué es más importante? ¿Lo exterior o lo interior? Cada vez que nosotros vemos una situación así y no nos sentimos bien, estamos siendo retados. Estamos siendo probados de cuánto que podemos obedecer a Dios y cuánto realmente le amamos a Él y cuánto amamos a nuestros semejantes. Lo importante es la transformación que se puede ver en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Hay lugares en los que alguien es muy criticado si la falda no llega a los talones, o si una mujer lleva pantalón, o si alguien se peina de determinada manera. Eso no es para el Señor lo más importante, aunque sabemos que se debe vestir con decoro y hablar con decoro y otras cosas que sabemos que tienen que ver fundamentadas en la palabra de Dios. Lo importante es la obra que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en una persona y lo que está haciendo en el corazón de una persona, más que lo de afuera o nuestras costumbres y tradiciones que cuando son retadas nos molestan y podemos caer en un rechazo hacia alguien. Eso es triste delante de los ojos de Dios. Y continuando viendo la obra que Dios estaba haciendo, Pablo y Bernabé, vamos a verlos en Antioquía, una ciudad muy, muy importante, que sufre una transformación tremenda, esta ciudad, a través de la obra de Dios y el trabajo duro de sus obreros. La persecución que tuvieron los cristianos esparce a los creyentes hacia Fenicia, Chipre, Antioquía, y el evangelio fue con ellos, por supuesto, y se dispersó. La mayoría solo le hablaba a los judíos. Es decir, el cristiano buscaba hablarle a los judíos, pero luego que Dios habló a sus corazones y que el Espíritu les mostró cuál era la verdad y cuál era la voluntad de Dios, ellos empezaron a hablarle a otras personas que no eran nomás judíos. La mayoría le hablaba a los judíos, pero en Antioquía algunos gentiles se convirtieron. La iglesia incluso envió a Bernabé para que investigara qué es lo que estaba pasando, a fin de cuidar la iglesia y la obra que Dios estaba haciendo. Pero Bernabé se sintió satisfecho con lo que encontró. Y luego Bernabé vemos que se va a Tarso para llevar a Pablo a Antioquía. Y ahorita vamos a ver qué estaba pasando con Pablo. ¿Por qué en algún momento tuvo que huir? En el verso 17 podemos ver cómo Jesús demostró también con claridad que Él y su mensaje era para todo el mundo. Él y su mensaje era no solo para los judíos, era para todo mundo, porque Jesús predicó en Samaria, lo vemos en Juan 4, predicó en la región de los Gadarenos, que estaba poblada de griegos, que tenían otras culturas y otras tendencias, otras costumbres. Además también el Señor Jesús alcanzó a los romanos, así que los apóstoles no debieran haberse sorprendido de que ellos fueran llamados a seguir su ejemplo o a cumplir con esa gran comisión. Vemos también ahí enseguida cómo las cuestiones intelectuales terminaron y las discusiones teológicas finalizaron con el informe de que Dios derramó el Espíritu Santo entre los creyentes.
una evidencia. Estaban ellos enfocados en que esto sí y aquellos no, esto no se usa de esta manera, no estamos acostumbrados a que se les hable a aquellos porque son samaritanos, una serie de reglas que iban incluso en contra o que nada tenían que ver con la palabra de Dios. Reglas y costumbres que ellos habían determinado posteriormente. Pero cuando el Espíritu de Dios vino y tocó a los gentiles, esos grupos se quedaron boquiabiertos y maravillados. Aunque haya oposición, la obra de Dios va a continuar. Estaba enterándome de un testimonio en cierto lugar del mundo donde los cristianos son perseguidos, y cómo es que tomaron a un cristiano y lo exhibieron públicamente y lo lastimaron, y cada vez que ellos lo lastimaban y le preguntaban: ¿cómo te llamas? Yo soy cristiano. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy cristiano. ¿Y dónde vives? Yo soy cristiano. Los que lo estaban lastimando se empezaron a molestar y empezaron a hacerle más preguntas, hostigándolo. Y siempre su respuesta fue: yo soy cristiano. Esas fueron sus últimas palabras. A todas las preguntas que le hicieron: yo soy cristiano. Nunca se retractó, y eso nos muestra el amor que ese misionero tenía para el Señor y la gran responsabilidad que tenía de ir y llevar a todo el necesitado la palabra de Dios, que es nuestro compromiso con el Señor. Había discusiones ahí intelectuales, había discusiones teológicas, y todo eso se terminó cuando esos grupos vieron el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles. Este era un punto decisivo para la iglesia primitiva, porque tenían que aceptar a los que Dios eligió, aunque fueran gentiles. Hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo de mis pastores, cuando nosotros nos encontrábamos con situaciones que no nos hacían sentir muy cómodos con algunas personas que iban empezando en el cristianismo o que no eran cristianas, y que sentíamos que incluso lo que hacían era una ofensa a Dios o a la iglesia. Y me acuerdo tan claro que él decía: por ellos también murió el Señor. Un día pudieras sentirte incómodo con alguien por alguna situación, pero no se te olvide: por ellos también murió el Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a pensar en que tenemos que tener un trato con ellos como lo haría el Señor Jesucristo. Y podemos preguntarnos: ¿cómo reaccionaría el Señor ante esta situación? ¿Cómo trataría el Señor a esta persona a la que yo ahorita estoy criticando y juzgando por sus conductas reprobables, a lo mejor para mí reprobables? Así que ellos tenían que aceptar que también los gentiles iban a ser alcanzados, porque hay evidencias de la obra de Dios en ellos. Pero el gozo de la conversión de los gentiles no era unánime, estaban divididos los grupos, y eso también afecta. Y eso siguió siendo un problema para algunos cristianos judíos del primer siglo. Y esa es una enseñanza para nosotros también. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en esa necedad de querer defender nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros hábitos,
y no tratamos bien a aquellos con los que no, con aquellos que ven las cosas diferentes. Porque lo principal no es mi tradición, lo principal no es mi costumbre o mi regla, lo importante es la palabra de Dios. Pero a veces podemos, como este grupo, pudiéramos tener la tendencia a defender más nuestras reglas que expresarle amor a los semejantes o cumplir con la palabra de Dios. Cuando sentimos resistencia hacia alguien porque no se comporta conforme a nuestras reglas o tradiciones, entonces no vamos a poder servirle llevando el evangelio. No vamos a poder servirle dándole testimonio que Cristo vive en nosotros. Y eso es triste. Pero hubo algo muy hermoso, vemos en los versos del 19 al 21, como que la iglesia, cuando la iglesia aceptó el testimonio de Pedro, de que el evangelio era también para los gentiles, y el Espíritu de Dios tocó sus corazones y aceptaron esto, era la voluntad de Dios, el cristianismo se dispersó por áreas gentiles y un gran número de gentiles se convirtieron al cristianismo. Las diferencias, quiero decir tradiciones o reglas o costumbres, afecta el propósito de Dios en la iglesia. El fruto de esta obra misionera se hizo muy visible después de la muerte de Esteban. Y para los que no tengan muy fresca la idea de quién era Esteban, un mártir, un hombre que, como ese testimonio decía de este hombre que decía yo soy cristiano, Esteban hasta el último momento, él no negó ser un siervo de Cristo, que llevaba el evangelio a todo el que necesitara. Incluso al último, cuando lo estaban lapidando o matando a pedradas, todavía dijo, Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. Y podemos ver ahí un corazón verdaderamente entregado al Señor y lleno de amor aún hacia aquellos que lo lastimaban. En los versos del 20 al 21 podemos ver cómo que fue en Antioquía, y mencionamos en un principio qué tan importante fue esa ciudad, fue en Antioquía donde los cristianos comenzaron su misión mundial. Ahí empezó, en una ciudad tan conflictiva, tan próspera también, pero llena de situaciones que no agradaban a Dios, donde los creyentes ahí estuvieron predicando agresivamente a los gentiles. Cuando yo agresivamente me refiero a su denuedo, a su impulso, a su fortaleza, a su deseo, a su pasión, a su fuego por predicar a los no creyentes. Felipe predicó en Samaria, donde los samaritanos eran parte judíos también. Y Pedro predicó a Cornelio, pero Cornelio ya rendía culto a Dios. Los creyentes esparcidos al inicio de la persecución en Jerusalén difundían el evangelio entre los judíos. En los lugares a los que llegaban, ellos predicaban la palabra a los gentiles, a todo el que no conocía del Señor. Y esto no está escrito aquí solo para que nosotros sepamos esta historia, sino para que nosotros podamos aprender de ellos. Ellos predicaban a donde iban. Y tenemos que preguntarnos si nosotros aprovechamos las oportunidades que Dios nos da para predicar a alguien más. Hay diferentes maneras. Creo que muchos conocemos aquí a una persona que escribe notitas con el propósito de hablar del Señor y de amar, de testificar o de expresar amor a los demás. Y esas notitas van a dar a muchas partes. Y de esas personas, no sé cuántas, pero ha recibido llamadas para agradecerle. ¿Por qué?
Porque es una manera de predicar el Evangelio. Es una manera de ocuparnos de la necesidad de otros. No sé cuál sea la tuya, no sé de qué manera Dios puede usarte a ti, no sé cuál sea el don, tu talento, pero lo que sí sé es que tú y yo tenemos un compromiso delante del Señor, que es predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A cuáles? A toda criatura. ¿En dónde? En todo lugar. Y la pregunta que tenemos que hacer es si lo estamos haciendo. Ahora los creyentes, y eso es hermoso, porque es nuestra misión también, ahora los creyentes, volviendo a esa historia, empezaban a anunciar las buenas nuevas a los gentiles también. ¿Por qué? Porque ya habían visto la obra de Dios, ya habían visto que era la voluntad de Dios, ya realmente el Espíritu de Dios les había hablado y se sentían comprometidos a hacerlo. Ahora cada creyente iba y contaba la historia. Yo no sé, yo quiero pensar que cuando Dios te tocó a ti, hubo una etapa de fuego y de pasión por Dios, en la que tú querías gritarle a todo mundo que eras cristiano, donde tú querías aprovechar cualquier oportunidad para decir, esto pasó en mi vida, este es mi testimonio, yo amo a Dios y me congrego en tal lugar, y yo amo y el Señor me perdonó, y el Señor hizo este milagro en mi vida y en el de tal persona y en el de tal persona, con fuego. ¿Estás en ese primer amor? A excepción de Jerusalén, Antioquía jugó un papel importante. Estábamos hablando de esto hace un momento, de la importancia que tomó esta ciudad. Tomó un papel muy importante en la iglesia primitiva, porque después de Roma y Alejandría, Antioquía fue la ciudad más grande del mundo romano. En Antioquía se fundó la primera iglesia gentil. Imagínense, cuando había tanta oposición y los judíos no querían que se les hablara a los gentiles, Dios estaba haciendo la obra y ahora en esa grande ciudad y tan importante se estaba fundando la primera iglesia con gente que antes no conocía del Señor. Fue ahí donde los creyentes se les llamó por primera vez cristianos. Pablo, de hecho, usó esa ciudad como punto de partida para sus viajes misioneros. Antioquía era un centro. Veamos la oposición, veamos qué terreno estaban pisando estos misioneros. Antioquía era un centro de adoración para varios cultos paganos que promovían la inmoralidad sexual y otras formas de maldad que eran comunes en religiones paganas. Ahí, esos son los terrenos que estaban pisando, terrenos del enemigo, terrenos peligrosos. Pero ellos amaban al Señor y quisieron ser obedientes con el Señor y dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Así que esa ciudad, que también fue un centro de comercio financiero muy grande y vital, fue también la puerta al mundo oriental. Antioquía fue una ciudad clave para Roma y para la iglesia primitiva. Es importante ver esto porque la ciudad en la que estamos nosotros no es pequeña. Y esta ciudad, ustedes saben bien, todos sabemos que esta ciudad necesita tanto del Señor. Hay zonas de la ciudad donde la criminalidad es muy alta. Esta ciudad, no sé ahorita, pero ha sido de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Y la iglesia? ¿Y los cristianos qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando el Evangelio? No, pastor, pero es que yo no soy misionero, yo no soy pastor, yo no soy evangelista. No, pero es un hijo de Dios, al que Dios ha enviado a llevar las buenas nuevas. Y si tú eres un creyente, un cristiano convertido, un cristiano genuino, déjame decirte, Dios te ha dado el privilegio de ir y llevar el Evangelio. Dice la palabra, no te preocupes que vas a decir que en su momento el Espíritu Santo de Dios es el que va a hablar a través de ti. Solo tú ve con un corazón dispuesto a decirle a los demás cuáles son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las malas noticias de que la paga del pecado es muerte? Y las buenas noticias de que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados.
y cómo tu vida puede reflejar una transformación que impacte a todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que necesitan un Salvador, pero no saben qué hacer y cómo enfrentar las situaciones por las que están pasando. Nosotros estamos ahí para amarlos y servirlos y llevar las buenas noticias. Bernabé nos da un precioso ejemplo de cómo ayudar a los nuevos cristianos, porque ese es otro tema muy importante. Podemos nosotros tal vez saber que alguien es un nuevo cristiano, lo recibimos y quiero pensar con amor, pero estamos interesados en ver si esta persona es un nuevo cristiano y necesita ayuda para su crecimiento y madurez espiritual, o nomás lo recibimos. Qué bueno recibirlo bien, qué bueno que has dedicado tiempo en saludar, pero estamos dedicando tiempo en ver cómo podemos ayudar a esta persona a crecer. ¿Hay algo que tú tengas, que Dios te haya dado, que pueda servirle como enseñanza, como instrucción, un testimonio, una experiencia, una enseñanza bíblica, por lo menos una palabra de aliento? Bernabé es un ejemplo de esto, cómo atendía a los nuevos cristianos. Él demostró una sólida fe al Señor, mostró con alegría, con bondad. Él estimuló a aquellos nuevos creyentes y les enseñó además lecciones acerca de Dios. Son ejemplos para nosotros. Así que recordemos a Bernabé cuando estemos frente a alguien que sea un nuevo creyente o que tal vez todavía no lo sea. Recordemos, tengamos a Bernabé en nuestra mente y preguntemos, ¿qué hizo Bernabé? Él buscó a esta gente, vio su necesidad y los sirvió con amor. A veces vemos la parte buena de Pablo en el sentido de el privilegio que tuvo de abrir brecha para el evangelio y cómo Dios lo usaba. Y muchos a lo mejor quisiéramos que padre hubiera sido muy bueno andar con Pablo o ser como Pablo, pero Pablo sufrió muchas cosas, entre ellas esa terrible persecución que tuvieron que enviarlo a Tarso, que era su hogar, para protegerlo del peligro. Porque después de su conversión, veamos el carácter de Pablo y el compromiso de Pablo con Dios, causó mucho alboroto entre los líderes judíos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no era posible para aquellos judíos legalistas que se preocupaban más por las reglas y las tradiciones y las costumbres que por la misma palabra de Dios. Criticaban a Pablo. ¿Cómo es posible que Pablo, que perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel y a unos participaba en sus muertes como con Esteban, ahora resulta que anda predicando el evangelio? No puede ser posible, eso es una traición, así que lo vamos a matar. Y eso es lo que estaba padeciendo Pablo, por eso tuvieron que llevárselo a su hogar, Tarso, para protegerlo del peligro después de su conversión, que se hizo un alboroto con su trabajo que estaba haciendo para el Señor. Y ahí vivió algunos años antes de que Bernabé, que hemos venido mencionando, lo fuera a buscar para servir en Antioquía. Y se oye muy sencillo que Bernabé fue a buscarlo, pero que alguien fuera a buscar a Pablo, que andaba siendo perseguido, para matarlo, no era sencillo. Es como entrar a una jungla a buscar a alguien con todos los riesgos posibles. Pero eso muestra el gran amor que tenía Bernabé para con él y seguramente de Pablo también a Bernabé. Y también aquí podemos preguntarnos si nosotros tenemos ese amor para nuestros hermanos en Cristo. Nuestro amor para aquel que está en peligro de cualquier tipo, incluso a veces de salud. ¿Estamos nosotros amando a nuestros semejantes como Bernabé a Pablo y Pablo a Bernabé?
La joven iglesia de Antioquía, que acabamos de mencionar, fue una mezcla de judíos y gentiles. Qué hermoso, cuando había una oposición tremenda. Y era una mezcla de gentiles y judíos de diferentes tipos de lenguajes. Unos hablaban griego, otros arameo. Es significativo que aquí se les llamó por primera vez cristianos a los creyentes, porque todos tenían solamente a Cristo. Es lo que tenían en común. Por eso le llamaban cristianos. Lo único que tenían en común era Cristo. Ni la raza, ni la cultura, ni el idioma, nada, nada. Solo a Cristo tenían en común. Igualmente aquí. Aquí hay gente muy preparada, otros no tanto. Unos que saben varios idiomas y otros que no saben más que uno, y algunos que ni siquiera el español sabemos completo. Algunos con una situación económica diferente a otros. Son diferentes formas de vida, pero una sola cosa nos une: la sangre de Jesucristo. Definitivamente Cristo puede traspasar todos los límites y unificar a un grupo, unificar a las personas aunque sean diferentes como somos aquí. Así que volvemos al 26 y vemos cómo Bernabé y Pablo permanecieron en Antioquía durante todo un año. ¿Y qué hicieron ahí Pablo y Bernabé? Enseñando a los nuevos creyentes. Si cada uno de nosotros pusiera atención en un nuevo creyente y pudiéramos darle de gracia lo que de gracia hemos recibido, esta iglesia crecería, principalmente en espiritualidad, en conocimiento. Ellos pudieron haber ido a otras ciudades nuevas, pero vieron la necesidad de preparar y conservar los resultados que se estaban dando ahí. Aquí hay nuevos creyentes, hay que apoyarlos para que se afirmen en el Señor, que crezcan en conocimiento, que crezcan y maduren en carácter. Un año se quedaron ahí. Ese es otro ejemplo para nosotros también. Y aquí va una pregunta para ti, tal vez desafiante. ¿Tú has ayudado a alguien para que pueda creer en Dios? ¿Has ayudado a alguien para que se entregue a Cristo? ¿Le has predicado a alguien, pero también has tratado de ayudarle para que se entregue, para que tenga una nueva vida en Cristo? No sé cuál sea tu respuesta. Tal vez algunos dijeran, yo lo he hecho algunas veces. Tal vez otros digan, yo hace mucho que no lo he vuelto a hacer. Tal vez alguien diga, yo nunca lo he hecho. Pero todos tenemos el compromiso de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y si tú eres un nuevo creyente, recuerda y ten en cuenta, tu vida cristiana apenas comienza. Y tú no olvides, necesitas crecer y madurar a través del estudio y el aprendizaje constante de la Biblia. Busca gente. El Señor te va a dar a alguien que te ayude a crecer. Los que hemos tenido el privilegio de ir aprendiendo un poquito más cada día es porque ha habido gente que Dios ha provisto para que nos enseñe. Y aquí, gracias al Señor, y es un privilegio que tenemos muchos maestros, hombres y mujeres que conocen la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, que te pueden ayudar si tú eres un nuevo creyente. O tal vez no nuevo creyente, pero con hambre de crecer. Si tenemos una duda, déjeme decirle que no solo hubo profetas en el Antiguo Testamento, sino también en la iglesia primitiva. Y el papel de ellos era presentar la voluntad de Dios y también instruir a la gente en la palabra de Dios. Algunos, como se menciona en este pasaje, algunos, como en el caso de Agabo, tenían el don de predecir el futuro. Y estamos llegando al final. En los versos del 28 al 29, ahí en tu palabra podemos ver
este panorama. Hubo una seria hambruna durante el reinado del emperador Claudio, en los años del 41 al 54, debido a una sequía que se extendió en gran parte del reino romano durante años. Y tal vez te preguntes, bueno, ¿y esto de qué me sirve aparte de tener esa información o parte de la historia? Bueno, aquí podemos ver algo muy interesante de lo que ocurrió con la iglesia. La iglesia de Antioquía, que ya estamos hablando de ella y cómo es que se fundó ahí con gente que no era creyente, en una ciudad con muchos problemas de inmoralidad. Ahí estaba esa iglesia. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se vino esta hambruna? Es interesante notar la generosa iglesia de Antioquía ayudando a la iglesia de Jerusalén, de donde había salido. Es decir, los misioneros de ahí vinieron y fundaron esta iglesia nueva. Pero había crecido y era suficiente como para ayudar a la iglesia establecida. En otras palabras, Antioquía, que era nueva, se dio cuenta de la necesidad que había, y entonces la necesidad que había en Jerusalén por la hambruna tan tremenda que había por largo tiempo, y ellos tomaron la iniciativa de ayudar a las necesidades de esta iglesia, de toda esa gente que tenía hambre. Eso se llama generosidad. Eso se llama amar a nuestros semejantes y estar al pendiente de la necesidad de otros. La gente o la iglesia de Antioquía se sintió motivada a dar con generosidad y tomaron la iniciativa de encargarse de las necesidades de otros. Eso me hace recordar la gente generosa que hay aquí, cuando hablamos de dar lata y vemos que se llenan las canastas y estamos preparados para cuando hay una familia que tiene hambre y necesidad. Lo único que necesitamos es que tú nos digas dónde está la necesidad, y entonces ese departamento que se encarga de eso tomará de toda esa provisión que generosamente la iglesia ha dado para proveer a una o más familias que tengan hambre. Eso es lo que la Biblia menciona como el dador alegre. Se recuerda en 2 Corintios 9:7. Pero el desinterés en dar refleja no solamente egoísmo, sino la falta de preocupación por las necesidades de otros. Así que enfoquemos nuestro interés en los necesitados. Si tú pones el ojo y buscas, si me permite la analogía, si pones tu radar a funcionar y ver dónde está la necesidad, te vas a ver motivado a dar. No nomás algo material, pudiera ser un minuto de aliento a alguien, una palabra, tal vez una oración, tal vez una palmada que exprese amor. Hay tantas cosas que podemos dar y nos quedamos con ellas. Cuando el Señor quiere que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así que vemos, menciona en el verso 30 los ancianos que se elegían para dirigir los asuntos de la congregación. En este aspecto no se sabe mucho acerca de las responsabilidades que tenían, pero una vez más vemos esto. Al parecer, su papel principal era satisfacer las necesidades de los creyentes. Y yo me gozo en saber aquí, en la iglesia, hay mucha gente que ha dado y no se ha sabido. La mano derecha no sabe lo que hizo la izquierda. Y a mí en lo personal, el Señor de alguna manera me ha permitido ver cuánta gente hay generosa que da de lo que tiene, incluyendo lo material cuando alguien está necesitado, o de su tiempo, de su trabajo, de su esfuerzo, de su colaboración para la gente que está necesitada. Así que, ¿qué podemos llevarnos a casa? ¿Cómo concluir este capítulo? Dios ha conseguido al no creyente, a los gentiles, el arrepentimiento que lleva a la vida.
Gloria sea a su nombre. Dios nos muestra que sus amorosos propósitos se cumplen a pesar de la oposición que siempre va a haber. El Señor nos insta a tener cuidado de no caer en el legalismo o orgullo y sobre espiritualizarnos a nosotros mismos, juzgando a los demás que pueden tener errores. Él nos insta también a no poner por encima de su palabra y su voluntad nuestras tradiciones y costumbres, porque afectan su obra. Nos insta, nos anima, nos exhorta a estar alertas contra el desamor y no hostigar, ni desdeñar, ni juzgar al que piensa o actúa diferente o viene de otra corriente. Nos anima a estar atentos de las necesidades de los demás y enseñar en amor a quien lo necesita. Nos anima, nos exhorta a escuchar atenta y humildemente a creyentes de otra corriente y estar abiertos y humildes para aprender también de ellos algunas cosas que el Espíritu de Dios nos quiera mostrar. Y por último, cuidar celosamente el testimonio y la reputación del Señor y de su iglesia, y trabajar con fervor para llevar el Evangelio y hacer discípulos por su gracia y para su gloria. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos, papá, y bendecimos tu nombre. Gracias Dios por la salvación. Gracias porque te fijaste en nosotros, Señor, que no éramos creyentes. Te fijaste en nosotros que te ofendíamos, Señor. Y ahora nos estás enseñando a ser como tú. ¿Quiénes somos nosotros para merecer esto, Señor? Es incomprensible tu amor. Gracias, Padre, por haber tomado la iniciativa de reconciliarnos contigo. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para que pagara por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos has revelado el Evangelio y nos has traído a los pies de Cristo. Gracias por todo el fruto que nos das, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por mantenernos firmes hasta el día de hoy. Gracias por este lugar, Señor, que nos has prestado por casi 30 años, Señor, para servirte a ti y servir a tu iglesia. Gracias, bendito Dios. Gracias especialmente por tu perdón. Nos arrepentimos, Señor, si en alguno de estos puntos que nos enseñaste hoy te hemos fallado, o en algunos otros. Perdónanos, Señor. Y en fe recibimos tu perdón y te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo.